sin duda cuando una como mujer se entera que está embarazada, no solamente se viene un abanico de cambios hormonales y emocionales, sino que un sinfín de exámenes y ecografías por delante. Entonces, partamos desde el principio. Una mujer que sospecha que está embarazada, se hace el test de farmacia, le sale positivo, ¿qué es lo que viene? Va al ginecólogo y le pide una ecografía, un examen de sangre para confirmar el embarazo. ¿Cuál es este primer examen? O sea, bueno, lo primero, obviamente aquí uno tiene que irse como a las bases de la medicina y recordar que aquí nuestro paciente no es el embarazo, el paciente está enfrente a nosotros, tenemos dos pacientes, que es una mujer y con un bebé en su interior. Y por lo tanto, nuestra primera pregunta antes que empezar a pedir todo tipo de exámenes es qué es lo que siente ella, cómo se siente, cuáles son sus antecedentes, o sea, armar una buena historia clínica, ya porque todo esto va a ser distinto si nos enfrentamos a una paciente que tiene enfermedades de base, que es hipertensa, por ejemplo, que es diabética, ya nos va a hacer enfrentar todo esto de una forma distinta. Paciente que ha tenido, que es su primer embarazo o no es su primer embarazo, si ha tenido complicaciones antes o no, o si es que tiene historial de pérdidas reproductivas, que también nos va a hacer agilizar ciertas cosas. Una vez que uno tiene este historial armado, la primera pregunta que hay que resolver es cuántas semanas de embarazo tiene esta paciente. Y en ese paso, lo primero, o por orden que uno debería hacer es confirmar este embarazo con una ecografía. ¿Ya? Recordando que el embrión, o sea, el saco gestacional propiamente tal va a aparecer alrededor de la semana 5 y media, ya entre la semana 5 y la semana 6. Entonces, si uno hace una ecografía muy precoz, lo más probable es que no voy a ver nada. Ya, entonces, confirmar bien con la fecha de última regla, ver si la paciente tenía ciclos regulares o no, si es confiable esa fecha de última regla, porque también pasa que hay pacientes que se embarazan, por ejemplo, usando anticonceptivos o dando lactancia, entonces no recuerdan cuál fue esa fecha. ¿Ya? Y a veces ahí conviene un poco apoyarse con el test de embarazo en En sangre, sangre. que nos va a dar un valor, ¿ya? Y ese valor nos va a permitir determinar más que las semanas, porque el test de embarazo en sangre no nos dice semanas de embarazo, nos dice cuánto lleva creciendo este bebé adentro, ¿ya? Contra mayor sea este valor, ya uno dice hay más células que han proliferado adentro, o hay más, entre comillas, placenta que se está formando. ¿Ya? Entonces, digo, sí, es probable que vea algo o no a la ecografía. Sí, Entonces, ahí empezamos ya a mezclar un poco de qué cosas. Tenemos por un lado las ecografías, por un lado los exámenes de inicio de control de embarazo. ¿Ya? exacto. Eh, Doctor, ¿te cuando uno, parece? ¿sí? Perdón, le iba a decir que nos fuéramos primero por trimestre quizás para ir explicándole a quienes nos acompañan en el fondo cómo por trimestre tiene que ir o cuáles son los exámenes y ecografías que tienen que ir haciéndose durante las primeras semanas, por ejemplo. Una Ya, o vez que ya sea, en el, se confirma el embarazo, ya, una ¿cierto? vez que tenemos confirmado el embarazo nosotros, ya, lo primero que deberíamos hacer es tener una ecografía que nos diga cuántas semanas tiene este embarazo y dónde está ubicado, porque puede pasar que sea un embarazo a lo mejor que está en la trompa, por ejemplo, o que está en el cuello del útero, o puede ser un embarazo no viable, ya que el embrión no tenga latidos o que solo se haya formado saco y sin embrión. Entonces, por eso es importante tener una ecografía precoz, que es la que hacemos entre las 6 y las 10 semanas, y esa ecografía va a tener un rango de error así en tiempo de embarazo de más o menos 3 días. Entonces es bastante confiable para Confiable. saber cuántas semanas tiene esta paciente. Una vez que tenemos esa ecografía, ya deberíamos tener también la primera batería de exámenes, ya que también lo ideal es tenerlos lo más precoz posible para detectar si la paciente tiene alguna patología que haya que compensar previo al embarazo, ¿ya? Y dentro de esos exámenes está un hemograma, están las pruebas tiroideas, ya hay que pedir grupo sanguíneo porque tenemos pacientes que son, por ejemplo, grupos RH negativos y que se pueden sensibilizar durante los embarazos contra los glóbulos rojos de los bebés. Y si esto no nos va a traer problemas si la paciente es su primer embarazo, por ejemplo, pero nos va a condicionar los embarazos Más futuros, siguiente. ¿ya?
Entonces, por eso es bueno tenerlos desde el inicio. Ya un examen que se llama test de Coombs indirecto, que lo que me va a evaluar es si esta paciente está sensibilizada o no previamente a como a los glóbulos rojos del bebé, ¿ya? Y que no necesariamente tiene que haber tenido un bebé antes, porque puede pasar que la paciente haya tenido, por ejemplo, un aborto antes, y que por eso se haya sensibilizado, por ejemplo, ya y no se haya dado cuenta. Entonces tenemos que tenerlo claro. Ya otros exámenes como el VIH, RPR, que es un examen para detectar sífilis, ya que es muy importante tenerlos también al principio del embarazo para saber las condiciones basales de esta paciente, para poder programar los controles futuros o los medicamentos que uno debería ocupar, ya lo mismo que con el examen del virus de la hepatitis B, ya, y un examen que se ha ido agregando ahora último, que es el test de Chagas, ya que si bien el Chagas era una enfermedad endémica del norte de Chile, hoy en día con la inmigración ha ido migrando y actualmente uno lo podría encontrar en cualquier región. Ya, o más que encontrarlo como, por así decirlo, la vinchuca, que es el portador el insecto que porta esta enfermedad, gente que haya migrado hacia otras regiones y que la tenga. Entonces, deberíamos encontrarlo. Perfecto. Ya, y otra cosa súper importante es el examen de orina, ya debido a que las mujeres son más propensas a hacer infecciones urinarias, ya de por sí, porque la uretra es mucho más corta que la del hombre, los microorganismos tienden a subir y bajar desde el perineo hacia la vejiga, ya, y la mujer embarazada, producto de las hormonas que tiene, la vejiga se contrae menos, entonces siempre va a estar con volumen residual o con orina adentro, y eso es un caldo de cultivo para las infecciones, entonces siempre hay que estarlas pesquisando. ¿Y entre qué semanas, doctor, se recomiendan estos exámenes desde que se sabe, Lo se confirma el ideal, embarazo? se- lo ideal es tener estos exámenes lo antes posible, porque, por ejemplo, en el caso de las pruebas tiroideas, ya todo lo que es el desarrollo neurológico del bebé que se va a afectar por un hipotiroidismo no compensado, por ejemplo, está dentro de las primeras 14 semanas. Entonces, si yo encuentro algo alterado, necesito corregirlo rápidamente. ¿Ya? Y la corrección de estas hormonas tiroideas me voy a demorar alrededor de 3 semanas. Entonces no saco nada con que me llegue la paciente y detectarle un hipotiroidismo a las 15 semanas, 16 semanas de Claro. gestación. Lo ideal es tenerlo lo antes posible. Y bueno, tenemos esta batería de exámenes al inicio, esta ecografía también inicial. ¿Qué es lo que viene después con respecto a la imagen, a la ecografía? Sí. Entonces vamos avanzando. Tenemos una paciente que se le diagnosticó un embarazo, que tenemos esta primera batería de exámenes y de ahí viene el tema de la como primera ecografía Doppler, que es una de las más importantes, que es una ecografía que tiene un tiempo o un rango específico para realizarse, que es entre las 11 y las 14 semanas. Esta ecografía que nos permite evaluar riesgos tanto de la mamá como riesgos del feto. ¿Ya? Por un lado, riesgos maternos de que la paciente nos pueda hacer una enfermedad llamada preeclampsia, ya que es una enfermedad donde se La sube la presión. presión al final del embarazo, ya y que puede llegar hasta las convulsiones, ya riesgos de parto prematuro, dependiendo de los antecedentes que tenga esta paciente también, ya nos puede evaluar en la parte del bebé riesgos de que el bebé tenga un crecimiento restringido dentro del útero, que se nos empiece a quedar más chiquitito al final del embarazo, ¿ya? Y riesgos de alteraciones cromosómicas o malformaciones del bebé. Ya lo más clásico que uno le explica a los pacientes o que preguntan es el riesgo de síndrome de Down, pero no es el único síndrome asociado. Existen muchos más, solo que el Down es el más conocido, el más frecuente. Claro. ¿Ya? Doctor, me quiero detener en esa ecografía, primero para entender, porque no es una ecografía en relación a las alteraciones cromosómicas diagnósticas, sino simplemente permite evaluar ciertos marcadores para determinar un cierto nivel de riesgo de probabilidad. ¿Cuáles son esos marcadores? Ya, en general, como bien dijo usted, es una ecografía que evalúa riesgos, ¿ya? En ningún caso la ecografía va a decir si el bebé tiene o no tiene una condición. Lo que nos va a decir es qué tan probable es, midiendo varios marcadores, como es la presencia del hueso de la nariz, el grosor detrás de la nuca, ya el flujo que va pasando por una vena que lleva la sangre desde el cordón umbilical al corazón, ya cómo va pasando esta sangre por el corazón, ya a través de las válvulas,
cómo está la frecuencia cardíaca del bebé, que también nos va a dar cierta información. Hay algunos síndromes que se expresan con que el bebé esté más acelerado o que el bebé tenga el ritmo cardíaco más lento, ¿ya? Todo esto en función de la longitud del bebé. Entonces son varios los factores que me influyen, y además que esa ecografía no solo se basa en estos marcadores aislados, sino que los combina y los combina con los antecedentes de la madre, los combina con la edad gestacional que tenga, con la edad materna, ya, porque todo esto es un cálculo matemático al final. Ya no es lo mismo tener una paciente de 20 años cuyo riesgo de tener un bebé así como por azar, si yo voy a la calle y tomo a todas las mujeres al azar de 20 años que hay dando vuelta, la probabilidad de que tenga una alteración cromosómica solo por edad ya sería alrededor de una de cada 2.500 pacientes versus una paciente de 39 años que mi riesgo va a ser una de 80. Entonces, todas esas cosas me las va sumando y me las va multiplicando por ciertos factores de si estos marcadores están presentes o no están presentes, y me va a dar un cálculo final, donde yo le voy a decir a la paciente, usted tiene un riesgo asociado a esta ecografía, un riesgo que es personal, o sea, no es que ella diga, yo tengo este riesgo y, no sé, mi amiga que está al lado, que tiene la misma edad que yo, tiene personalizado según es algo todos personalizado. los marcadores. Y en eso yo le voy a decir, usted tiene un riesgo alto, intermedio o bajo, de acuerdo a los criterios que se ocupen en cada, como por así decirlo, estandarizado en cada establecimiento. ¿Ya? Por ejemplo, en el Hospital JR, donde estoy en estos momentos, se ocupa el corte en 1 en 100 para decir alto o bajo riesgo. ¿Ya? Pero en otros lados pueden ocupar 1 en 300, 1 en 500, depende del centro. Ahora, lo fundamental de esto es que, aunque uno lo catalogue como un riesgo alto, bajo, intermedio, los riesgos igual siempre son personales, y por eso es que uno tiene que tener la condición, hay que conversarlo con los pacientes, y no es, o sea, tal vez para mí un riesgo de 1 en 100 o 1 en 1000 es bajo, pero para otra persona sí es alto, porque existe, si esa persona le toca el 1 en 1000 va a ser su 100%. Claro. En ese sentido, doctor, ¿qué pasa cuando una mamá obviamente se ve afectada y personalmente siente que su riesgo es alto? ¿Qué opciones tiene para confirmar este riesgo? Hablábamos que esto es solamente una ecografía para establecer ciertos riesgos, pero no una ecografía que determine o diagnostique precisamente, por ejemplo, una alteración cromosómica. ¿Qué opciones tiene? Tengo entendido que hay, por ejemplo, exámenes de ADN materno-fetal, hay otros también, la amniocentesis, y otros procedimientos que de repente son un poco más invasivos, pero que en el fondo pueden determinar la presencia o no de este tipo de condiciones. O sea, el examen de elección, o sea, el que me va a dar el sello diagnóstico de decir este bebé tiene o no la condición, ¿ya? Va a ser un cariograma, y ese cariograma lo tenemos que ver en células fetales directas. O sea, ¿en qué consiste un cariograma? Pinchar. Un cariograma es como una foto de los cromosomas del bebé. Entonces, lo que me evalúa el cariograma clásico es en una imagen ver que yo tenga, o sea, que ese bebé tenga sus 23 pares de cromosomas, que todos estén de pares y que todos sean iguales. O sea, en definitiva me va a decir, este bebé tiene 46 cromosomas. Y no le falta ninguno, no le sobra ninguno. ¿Ya? O no le falta alguna parte de un cromosoma, pero parte macroscópica, entre comillas, ya, porque hay exámenes que ven partes mucho más finas de los cromosomas. Pero el cariograma clásico me ve eso, prácticamente una foto de cómo son los cromosomas del bebé. ¿Ya? Entonces, para eso cómo yo tengo que... ahí me lo iba a contar. Sí, pues, para eso hay que hacer un examen invasivo, ¿ya? Y por eso es que nosotros hacemos cálculos de riesgo primero para ver si, entre comillas, vale la pena o no someter a la paciente a un examen que tiene riesgos, ¿ya? Y estos riesgos son de que al pinchar el útero, ¿ya? Porque básicamente yo tengo que entrar con una aguja hacia adentro del útero, y ahí eso me puede romper las membranas, puede hacer que se desprenda el huevito, que empiece a sangrar, que se forme un hematoma y se pierda el embarazo. Y esto pasa en alrededor de 1 de cada 500 procedimientos, hablando de gente que esté entrenada en realizar estos procedimientos. Claro. ¿Ya? Entonces, no es menor el riesgo. Entonces, si
uno lo que tiene que hacer es asesorar a los pacientes y ellos igual de todas formas tienen que evaluar si ese riesgo vale la pena correrlo en base a lo que ellos determinen urgencia o no, ¿ya? Por ejemplo, yo encuentro un bebé que tiene no sé, tiene una hernia diafragmática, por ejemplo, y tiene asociado una alteración al corazón que veo en esta ecografía, ya, y que estoy pensando que puede tener un síndrome que es incompatible con la vida, ya que estaría dentro o estaríamos sospechando que la paciente estaría en su derecho de acogerse a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ya, y que para ella es importante y quiere saberlo pronto, uno dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una biopsia de vellosidades coriales, que es un examen que se hace entre las 11 y las 14 semanas, ¿ya? Que me va a tener el resultado de este cariograma en 2 semanas más, por lo tanto es bastante expedito, y que me va a confirmar si este bebé tiene, por ejemplo, una trisomía 18 y me va a decir, sí, esto es incompatible con la vida y la paciente puede acogerse a la ley. De otra forma, por ejemplo, uno puede encontrar algunas alteraciones que me dicen es sugerente de síndrome de Down, por ejemplo, que el bebito le falta el hueso de la nariz, que tenga la nuca un poco aumentada, ¿ya? La paciente me diga, a lo mejor, ya, quiero saberlo pronto para poder prepararme, o, ¿sabe qué? Quiero esperar a la siguiente ecografía y en la siguiente ecografía persisten los marcadores y persiste el riesgo, o el riesgo se ve mucho más claro. Puedo pinchar la guatita, tomar una muestra de líquido amniótico, esa muestra se va a demorar alrededor de 3 a 4 semanas en estar listo y en tener un resultado. Así como otros pacientes pueden decir, ¿sabe qué? Como pareja no queremos, creemos que probablemente no tiene la condición o a lo mejor No no me esperar, dicen, o no quieren saber ¿sabe simplemente. qué? O dicen, ¿sabe qué? No va a cambiar mi forma de pensar si lo tiene o no lo tiene, ¿ya? Entonces Claro. prefiero estudiarlo una vez que nazca, ¿ya? Que también Doctor, es válido, exacto. Y con sí, respecto a la prueba de ADN materno-fetal, esta prueba de sí. sangre, Es que a eso iba. Primero, o sea, lo que me va a dar el diagnóstico o el sello son estos exámenes como invasivos. Existen exámenes no invasivos como el DNA fetal libre en sangre materna, ya que es un examen donde se toma una muestra de sangre de la mamá, se evalúa un porcentaje de células del bebé que están circulando en su sangre, ¿ya? Y que en base a un examen de PCR prácticamente se ve si es que existen partes de estos cromosomas ahí, ¿ya? O cuánta señal emiten, ¿ya? Pero este es un examen que tiene una alta tasa de detección, cercano al 99% para el síndrome de Down, cercano a un 98% para otros síndromes como la trisomía 18, la trisomía 13, ¿ya? Pero que tienen falsos positivos, y ese es el problema en estos casos, ¿ya? Por un lado, que pueden generar falsos positivos y por otro lado, que dependen también del volumen de distribución que haya, ya que si hay muy pocas células dando vuelta o hay un volumen de distribución muy grande, ya probablemente estas células se diluyen y vamos a tener resultados que van a decir insatisfactorios, claro. ¿ya? Pero más que los insatisfactorios, lo que preocupa son los falsos positivos. O sea, quien me diga, por ejemplo, este bebé tiene una trisomía 18 y que uno diga, ya me voy a coger a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y resulta que después llegó un cariograma y me decía que nunca la No tuvo, era. ¿ya? Y estos falsos positivos fluctúan alrededor del 0,1 a 0,2%, que si bien es bajo, puede existir. Entonces, por eso estos exámenes nosotros los catalogamos solo como screening aún, ¿ya? No Perfecto. son diagnósticos. ¿Ya? Y Doctor, si es que sale algo, hay que confirmarlo con un cariograma. claro. Si seguimos avanzando en los ¿Mm? trimestres, porque ya esto alrededor de las 12 Sí, semanas se termina el primero, ¿qué viene en el segundo trimestre cuando además también el embarazo comienza a hacerse evidente? sí, pues en el segundo trimestre, una vez que nosotros ya tenemos toda nuestra evaluación, ya seguimos con los controles periódicos de esta paciente, ya que lo ideal es que se controle al menos una vez al mes y obviamente estos controles se van adelantando en caso de que hubiera algo alterado. Ya en el segundo trimestre uno repite algunos exámenes para ir confirmando que no vayan apareciendo cosas, un perfil bioquímico, un hemograma, exámenes de orina, ya, y aquí viene
la que es tal vez la ecografía más importante de todas, que es el segundo Doppler, que es la ecografía morfológica, ya que también lo que ayuda es a evaluar riesgo de preeclampsia, ya también riesgo de restricción de crecimiento, ya, y evalúa al bebé de pies a cabeza que esté todo formado y que esté todo en su lugar. Y ¿Ya? es en esta eco donde Obviamente, generalmente se puede saber el sexo, que es una de las principales sí, po. preguntas que O tienen las sea, mamás. sí, pues, o sea, es que el sexo fetal en general uno lo puede determinar, dependiendo del operador si está entrenado, casi con un 90% de seguridad en la ecografía 11-14. ¿Ya? Pero si uno quiere certeza 100%, desde las 18 semanas en adelante ya podría verlo. ¿Ya? Perfecto. Pero obviamente uno a veces lo hace en esta ecografía como para hacer una sola completa, que se hace entre las 20 y las 24 semanas, ya que es la ecografía morfológica, que esta tal vez no es tan estricta en los plazos como la 11-14, que ahí para todo el cálculo de riesgo uno necesita que el bebé no mida menos de 45 milímetros ni más de 84 milímetros. Entonces por eso Tiene uno que tiene ser un en ese plazo fijo. rango. Pero la ecografía morfológica es un poco más laxa en ese sentido. O sea, si me llega una paciente con 24 semanas y 3 días, no le voy a decir que no. O sea, uno pone el plazo como para tratar de acotar y ser ordenado, ¿ya? Pero uno se puede pasar un poquito de la fecha y hacerle igual, ¿ya? Doctor, Lo importante es que no sea tan alto el embarazo, porque contra más grande, tiene los huesos más osificados, tiene menos espacio, entonces cuesta más ver estructura. le iba a preguntar con respecto a los exámenes, ¿es en este trimestre donde se hace el examen para detectar la diabetes gestacional? Sí, es que ese se hace un poquito más avanzado. O sea, en realidad hay lugares donde la piden como a las 22 semanas, pero el problema está en que se nos van a pasar muchas pacientes con diabetes gestacional si uno lo hace muy precoz. ¿Ya? El embarazo de por sí es un periodo de resistencia a la insulina de la paciente, ¿ya? Porque necesita glucosa para poder darle al bebé, ¿ya? La glucosa es un factor, o sea, la insulina es un factor de crecimiento también. Entonces, el pic de la resistencia a la insulina de esta paciente va a ser alrededor de las 28 a 32 semanas. Entonces, si yo tomo una prueba de tolerancia a la glucosa a la semana 22 y me sale normal, eso no me dice, no me descarta que la paciente no me pueda hacer una diabetes gestacional a las 28 semanas o a las 29 semanas, a las 30 semanas. Entonces, lo más probable es que si se lo tomo muy precoz, se lo voy a tener que volver a repetir después. Entonces, por eso, en general, lo solemos pedir cercano a las 26, 27 semanas para que lleguen al control de las 28 con ese Con ese examen listo. examen, listo. Doctor, si podemos retroceder un poco porque Vania nos dice si puede repetir lo del examen de COMS indirecto. Sí, que es un examen que uno debería pedir al principio del embarazo en conjunto con lo que es grupo sanguíneo y factor RH, ya porque hay pacientes que se sensibilizan a los glóbulos rojos del bebé y eso puede provocar que genere anticuerpos que ataquen estos glóbulos rojos y que empiece el bebé a quedar anémico adentro del útero. Entonces es importante saberlo, es mucho más probable de que se den pacientes que son RH negativos, pero no son las únicas que pueden tener esta enfermedad. Hay alteraciones contra el grupo sanguíneo del bebé o contra algunas moléculas de los glóbulos rojos más pequeñas, que uno los llama como grupo no clásico, ya que si bien son enfermedades raras, pero uno las puede descartar con un examen tan sencillo como este. Perfecto. Y ahora sí, seguimos avanzando. Estábamos en el segundo trimestre. No sé si quedó algo en el tintero o seguimos avanzando al tercero. O sea, a ver, recapitulando entonces el segundo trimestre, lo importante es la ecografía morfológica para poder evaluar bien toda la anatomía del bebé. Obviamente van a haber algunas alteraciones estructurales que no se pueden detectar en esta ecografía y es porque simplemente son evolutivas, ya, o porque son defectos muy sutiles que a veces se pueden pasar en una ecografía, ya. Pero en general, a grosso modo, la mayoría de las enfermedades, de las patologías estructurales graves se descartan aquí, la gran mayoría, ¿ya? Y dentro de los exámenes uno hace un barrido general, igual para descartar otras patologías, como le decía, y viene la prueba de tolerancia a la glucosa, ¿ya? Si todo esto sale normal, uno ya puede seguir sus controles normales y viene el tercer El trimestre, que trimestre. es la evaluación de crecimiento fetal.
¿ya? Doctor, un ¿Sí? segundo, es que nos hacen unas consultas antes de seguir avanzando y dice Yule Manrique, dice, el examen de COMS indirecto se hace varias veces en el embarazo, soy RH negativo y tuve una pérdida hace 2 años. Hoy tengo 15 semanas. En las pacientes que son RH negativo, ya uno que las considera como no sensibilizadas, en este caso, uno puede seguir haciendo, si tiene un CUMS indirecto que es negativo, en ese momento uno lo puede repetir a las 2, 3 semanas y así seguir hasta que se vacune, ¿ya? Y que se ponga la inmunoglobulina, que lo ideal sería ponerla a las 28 semanas. Una vez que se pone esta inmunoglobulina para prevenir la inmunización de la paciente, ya no hay que seguirlo tomando porque va a salir positivo. Va a salir positivo no porque se haya sensibilizado, sino por la vacuna, ¿ya? Esta es el famoso ROGAM, que en todos lados uno lo pone posparto, ya, pero han salido varios estudios ya de que se recomienda que estas pacientes que no se han sensibilizado se los pongan a las 28 semanas para evitar el mayor grupo de sensibilización, que es alrededor en el tercer trimestre del embarazo o cercano al parto. Y precisamente estábamos entrando, doctor, en el tercer trimestre. Ya la última semana para terminar esta, generalmente, o se espera 40 de larga espera. ¿Qué viene en términos de ecografía, en términos de exámenes? Sí, pues o sea, en el tercer trimestre uno tiene que tener ojalá una curva de crecimiento del bebé, ¿ya? Hay un porcentaje de bebés que son pequeños, como dice así uno, a veces con las pacientes cuando tienen confianza, que son pequeños de fábrica, por así decirlo, ¿ya? Porque genéticamente Normalmente, no claro. son pequeños nomás, pero hay otros bebés que se empiezan a quedar chiquititos porque la placenta es insuficiente, ¿ya? Entonces, ese grupo de bebés, la única forma de detectarlos es haciendo una curva de crecimiento, o sea, tener una ecografía, por ejemplo, a las 32 semanas, ya, y una ecografía a las 36 semanas que me permitan comparar si este bebé venía creciendo en un carril de crecimiento y a las 36 semanas se me cayó ese carril, o viene creciendo en el mismo, o viene creciendo más grande, ya. Entonces, por eso uno pide esas dos ecografías, ¿ya? A veces cuando hay alguna alteración o algo sugerente en la ecografía de las 20, 24 semanas, uno dice, ¿sabes qué? Hagamos una a las 28 y ahí uno hace un control 28, 32, 36. 36. Pero si viene todo normal antes, uno podría saltarse la de las 28 y pasarse directo a las 32. Y ¿Ya? esa de Y la 32, 36 ya sería como la última, ¿no? serían las dos últimas, una a las 32 y otra a las 36, para poder tener dos ecografías comparables en crecimiento, ¿ya? Todo lo que es morfología fetal o todos sus órganos ya se formaron hasta las 24 semanas y de ahí en adelante solo nos queda que el bebé crezca y madure, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que determinar es que ese crecimiento venga normal, ¿ya? Y no, que no sea que el bebé está empezando a crecer y esa curva se me está cayendo porque la placenta es insuficiente para nutrirlo, Y en esos ¿ya? casos, doctor, Eh, qué se aconseja, qué se hace cuando la placenta es insuficiente? Es que ahí uno tiene que buscar la etiología, pues, y si en este caso puede ser la placenta insuficiente, uno dice, ¿sabes qué? Esta paciente puede tener algún grado de insuficiencia placentaria, ya vamos a evaluarla más seguido, vamos a hacer un Doppler fetal para evaluar cómo está oxigenándose este bebé adentro, si es que está teniendo algunos cambios en su circulación, por ejemplo, que esté mandando más sangre al cerebro, ya que el cordón umbilical se esté apretando para tratar de hacer presión, así como cuando uno tiene una manguera y está lanzando agua, ya para acelerar el chorro para que llegue más fuerte, Sí, por ejemplo, a unas plantas, uno le aprieta la punta y sale el chorro más fuerte. Ya las arterias umbilicales, por así decirlo vulgarmente, obviamente no es el mecanismo, pero para que lo entienda la gente, se apretan como para tratar de que oxigene más rápido esto, ¿ya? Eh, Eso nos va a dar un indicio de que este bebé se está oxigenando mal y probablemente va a haber que adelantar el parto. perfecto. Ahí iba, porque A en el fondo diferencia, sí. estas ecografías permiten a los ginecobstetras tomar ciertas decisiones con respecto a si esperan a que se desarrolle o desencadene un parto espontáneo o si hay que hacer o terminarlo a través de Sí. una cesárea O sea, no necesariamente una cesárea. o inducción. Ya uno habla de interrupción del embarazo, va a depender siempre de las condiciones en las que estemos Claro. trabajando, ya de la condición del bebé, de la condición de la madre. Ya la respuesta, uno a veces
como que está sesgado a que la cesárea es la solución a todos los problemas, pero no necesariamente. O sea, una paciente que llega a las 37 semanas, por ejemplo, y que yo digo, tengo que sacar a este bebé porque es diabética mal compensada y que el bebé se está empezando, por ejemplo, a quedar chico producto de una diabetes que venía de antes del embarazo y que está muy mal compensada, ya, yo tal vez le puedo dar chance de parto y de una inducción de parto, asumiendo también y explicándole a la paciente de que las inducciones solamente son efectivas en un 60% de los casos y que existe un 40% de probabilidades de que la voy a terminar operando, no porque la paciente no tenga condiciones para el parto, sino que como nos adelantamos mucho, el cuello no alcanzó a madurar lo suficiente y no se pudo desencadenar este parto inducido. Perfecto. Doctor, quiero leerle la pregunta de Catita Pur. Dice, tuve control con la matrona a las 32 semanas. Me dijo que mi guagüita está muy chica y mi bebé está transversa. Tengo una eco para la semana 34. ¿Qué pasa si mi bebé no se voltea cabeza abajo? O sea, si el bebé se mantiene de potito, prácticamente, ya o está atravesado, o está con un hombro hacia abajo, o con un brazo hacia abajo, ya esas son posiciones anormales y no se aconseja el parto vaginal, ¿ya? Uno habrá escuchado, habrá visto películas o en la tele de que se atienden partos con guaguitas de potito, ¿ya? Y eso es verdad, a mí me ha tocado atender partos de guaguitas de potito, pero que son excepcionales, o sea, son guaguas que llegaron en trabajo de parto y que llegaron con los pies prácticamente afuera, ¿ya? Pero lo ideal es no atender un parto en podálica porque tiene mucho más riesgo de Riesgo. que se atrape la cabeza, de que se comprima el cordón, de que ese bebé salga con una asfixia perinatal, ¿ya? Ahora, Entonces... Yule Manrique nuevamente nos pregunta, y esta es una duda que todas las mamás durante los embarazos nos surge. ¿En qué semana puedo saber si puedo tener parto natural o cesárea? mm, La verdad es que uno nunca puede decirle o asegurar 100% a la paciente tú vas a tener parto, ¿ya? Porque todas las condiciones pueden variar en el momento, en el contexto. Obviamente hay condiciones en las que uno dice tú no puedes tener parto, esas sí uno es más categórico. Categórico. Por ejemplo, pacientes que han tenido 2 cesáreas antes, ya el riesgo de un parto en una paciente que ha tenido 2 cesáreas es que esas cicatrices que ya están alteradas, que es de mala calidad, que el útero se abra, ya, y que se convierta en una emergencia, ya. Una paciente que el bebé no se ha dado vuelta, que también uno dice, ¿sabes qué? No tenemos posibilidades de que nazca, ya mejor operarte. Guaguas que son muy grandes, ya estamos hablando de estimaciones de peso de más de 4 kilos, ya uno dice, ¿sabes qué? Probablemente te voy a operar, aunque hay casos de mamás que han tenido guaguas de más de 4 kilos, Claro. pero también existe la posibilidad de que ese parto se complique, ya de que hagan retenciones de hombro, ya. Entonces, por eso es que hay que ver el El contexto, contexto. ¿ya? Y podemos tener pacientes que empiezan con trabajo de parto y que va todo bonito, todo impecable, avanzan súper bien y se estropea todo al final, que no baja la cabeza o que llegó hasta cierto punto o que le empezaron a bajar los latidos, ¿ya? Entonces, la verdad es que no hay ninguna forma de que yo pueda asegurarle 100% de que la paciente va a tener un parto normal, ¿ya? Perfecto. Sí, uno obviamente tiene que tratar, intentarlo y va a depender también de la paciente, o sea, si la Claro. paciente tiene ganas de parto o no, porque hay pacientes que dicen sinceramente, yo no quiero tener parto, ¿ya? Y también es válido, o sea, yo no puedo obligar a una paciente que me dice categóricamente no quiero tener parto a tener un parto por más que tenga todas las condiciones, ¿ya? Perfecto. A menos que también llegue en trabajo de parto y con la cabeza de la Claro. guagua prácticamente abajo, Afuera. Claro. que son distintos contextos. Doctor, Pati Alejandra nos pregunta por los exámenes, si son los mismos para parto normal y cesárea, porque creo que no hablamos de los últimos exámenes de laboratorio, digamos, Ah, de la sí. último trimestre. Sí, pues en el último trimestre en exámenes uno también siempre está revisando los exámenes de la paciente, que mantenga buenos hemogramas, que tenga buenos exámenes de orina, se vuelve a repetir el de VIH, el de sífilis para el final del embarazo y un examen muy importante es el cultivo del estreptococo grupo B, ya que es un cultivo que se hace del periné y que se toma alrededor de las 35 o 36 semanas, ¿ya? No tiene sentido tomarlo antes porque la validez de ese cultivo es solamente de 5 semanas.
Entonces, Ah, si yo lo perfecto. tomo, por ejemplo, a las 32, ya me dura hasta las 37, siempre y cuando haya estado negativo. Porque si está positivo, ya, o si en un examen de orina previo me salió que un estreptococo grupo B, ya esa paciente queda catalogada como portadora de ahí hasta el final del embarazo, y significa que en trabajo de parto voy a tener que ponerle antibióticos para evitar que el bebé se infecte con este microorganismo que puede causarle una infección grave una vez que nace. Perfecto. ¿Y este examen se hace como tipo PAP? No, no es de adentro de la vagina, es con una tórula, se ¿Ya? introduce un poquito en la vagina y hacia el perine, hacia atrás. Perfecto. Doctor, otra pregunta. Javi Ignacia dice, tuve una trombosis venosa profunda en mi pierna derecha hace un año y quisiera saber si hay algún inconveniente en los embarazos para este tipo de casos. Si tiene que hacerse algún tipo de Depende, examen. sí, depende de la causa. Ya, por ejemplo, si esa trombosis venosa profunda fue en el contexto de, no sé, tuvo una fractura y estuvo enyesada, ya, o estuvo hospitalizada por algo que estuvo en cama mucho tiempo, ya, y hay una causa mecánica que uno dice, ya, hay una razón por la que tuvo esa trombosis, probablemente no lo va a volver a repetir. Pero si si fue espontánea, por ejemplo, o fue relacionada al uso de anticonceptivos, o fue relacionada a algún tipo de tratamiento hormonal, ¿ya? O la paciente de frentón tiene antecedentes de alguna alteración de la coagulación, esa paciente sí debería estudiarse y debería probablemente usar anticoagulantes durante todo el embarazo, ¿ya? Pero va a depender del contexto, Claro. habría que Doctor, evaluarla. usted durante todo este rato ha mencionado, ¿cierto?, la ecografía más importante. ¿Qué pasa si en alguno de estos exámenes la mamá no se siente satisfecha con la forma o los resultados o la exploración que se hace durante este examen? ¿Es dañino para el bebé realizarse otra eco? O sea, la ecografía, no, en primer lugar, no es radiación, es ultrasonido, ¿ya? El ultrasonido en general no produce tanto daño, digo tanto entre comillas, porque obviamente el sonido es vibración y la vibración genera calor, ¿ya? De hecho, si uno se va como a libros de física, habla de que va a hablar de un índice térmico por vibración de sonido. Ahora, esto es muy raro, o sea, no va a generar un aumento de temperatura tan grave en el bebé a menos que uno estuviera más de una hora pegado con el ecógrafo y utilizando Doppler durante toda esa hora como para poder generar algún daño al bebé. ¿Ya? Perfecto. Entonces, la verdad es que hacer más o menos ecografías no va a tener implicancias con respecto a que vaya a generar una alteración o una malformación en el bebé. Ya va a depender de qué tan tranquila quede la paciente nomás. O Claro. sea, yo hablé de estas 5 ecografías importantes que es lo basal o lo mínimo que debería tener una paciente para tener una buena evaluación durante todo el embarazo. Y Si en se el quieren hacer caso, más, doctor, no hay problema. Pauli 024 dice, en el caso de los embarazos gemelares, ¿algún examen o eco especial? Sí, los gemelares son un caso especial, siempre van a ser embarazos de alto riesgo, ya tienen el doble de riesgo de todas las enfermedades de la madre, de preeclampsia, de diabetes, de hipertensión, ya. Todos los riesgos maternos se duplican, solamente por el hecho de ser un embarazo gemelar. Y en el bebé tienen más riesgo de parto prematuro y va a depender de si este embarazo tiene una o dos placentas, qué tan riesgoso es. Ya me refiero para los bebés, ya Claro. porque si comparten la misma placenta, existe riesgo de que hayan comunicaciones entre los vasos sanguíneos de un cordón y del otro, y que por lo tanto un bebé empiece a sacarle sangre al otro. Claro, ¿Ya? ahí se van a pelear. Entonces empieza a haber como competición ahí y uno tiene que irlos evaluando con más, ¿cómo decir? Frecuencia. Con más frecuencia. Perfecto. Doctor, ahora quiero llevarlo, lo voy a sacar de los exámenes y de la ¿Mm? ECO para responderle por favor a Fernanda.b. Dice, ¿en qué horario se recomienda tomar el hierro, calcio y probiótico? Depende de lo que uno esté tomando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay algunos fierros eh, se, que necesitan que el estómago esté vacío, por ejemplo, para poder absorberse mejor. Otros que, dependiendo de la composición, se absorben mejor con comidas cítricas, por ejemplo.
¿ya? Y otros que la verdad es que no influye en nada donde en el momento El en que se los horario. tomen, ya porque son fierros, por ejemplo, liposomales que ya vienen recubiertos con vesículas lipídicas y que simplemente pasan de un lado a otro en el intestino, independiente de lo que uno haya consumido. Entonces, la verdad es que va a Va a depender del depender. tipo de fierro o del tipo de medicamento que estén tomando. A diferencia de, por ejemplo, cuando están tomando hormona tiroidea, ya las pacientes hipotiroideas, que el Eutirox, ya, o la levotiroxina, debe tomarse en ayuna y esa paciente, una vez que se toma el Eutirox, debe esperar por lo menos 40 minutos antes de comer. No es que yo diga, me lo voy a tomar, ya me lo tomé en ayuna y en Sí, 5 minutos ¿cómo? más estoy Claro. desayunando. Perfecto. Buen dato ahí. Doctor, Sole Aguilera 23 dice, si a uno le mandan a hacer una radiografía en el dentista, ¿puede afectar al bebé? Típico que aparecen esos carteles de avise si está embarazada. O sea, la radiografía dental lo bueno que tiene es que es bien focalizada y en general les ponen la máquina aquí encima de la Claro, cara, entonces hay que avisar para que le pongan una placa de plomo encima de la guatita, ¿no? Ya ahí no, no debería en tener general las problema. radiografías dentales no deberían tener ningún problema. Ahora también existía el mito antiguamente de embarazada prohibido radiación, Sí, pero hoy en día va a depender del contexto, o sea, especialmente ahora que estamos en el contexto COVID, ya si me llega una paciente con sospecha de COVID, probablemente la voy a mandar a hacerse una radiografía de tórax igual, ¿ya? Y con cobertura abdominal, y esa radiación es tan pequeña que lo más probable es que no me va a causar ningún problema. problema. Y especialmente si el embarazo tiene más de 20 semanas, donde la formación de órganos ya terminó y ahora el bebé está creciendo. Creciendo. O sea, Perfecto. piense que a un bebé recién nacido usted le puede tomar una radiografía. Ese bebé es el mismo que si hubiese Estaba, nacido a las 33 semanas prematuro, igual le van a tomar una radiografía. Entonces, no es que le vaya a provocar una malformación. Sí, obviamente uno trata de no pedirlo a pasto, o sea, tiene que ser con una justificación. claro, puntual. Doctor, Díaz Hebert dice, ¿hay alguna forma alternativa para el examen de diabetes gestacional en el caso de las mamás bariátricas? Sí, esa es una muy buena pregunta, porque las pacientes que tienen, por ejemplo, un bypass gástrico, esas pacientes no se pueden hacer la prueba de tolerancia a la glucosa normal, ya, o sea, existe un efecto que se llama efecto dumping, que en el momento en que se toman ese jugo se les baja el azúcar a ellas. Pueden caer en hipoglicemias graves y un cuadro severo. Entonces, esas pacientes, una alternativa es hacerse paneles glicémicos seriados, ya, o sea, pedirles que se pinchen el dedito o que se tomen glicemias en sangre en ayunas y post comida, ya, post el almuerzo, post la cena, ya. Y ahí lo importante del panel glicémico, cuando uno les dice, tómese el azúcar, algunos lo piden 1 hora, otros 2 horas post comida, independiente hay curvas para cada uno, que a gusto del consumidor, pero lo importante es que el tiempo se calcula desde que la paciente empieza a comer, no desde que termina de comer. Ah, perfecto. Entonces, eso a veces uno no lo explica y comete el error de asumir que las pacientes saben, pero no tienen por qué saberlo. O sea, la paciente tiene el derecho a no saber porque probablemente nadie se los ha explicado o no lo han leído en otra parte. Entonces, cuando uno dice hagas un panel glicémico, tiene que ser desde que la paciente empieza a comer, Empieza. empieza a correr el tiempo. Y si uno le dijo tómeselo 1 hora post comida o 2 horas post comida, ahí en ese momento como relojito lo marca. Perfecto. Doctor, otra pregunta de María Tolosa 27. Dice, ¿puedo hacerme eco mamaria? ¿Afecta a mi bebé de 20 semanas? No, la ecografía, como les decía antes, es ultrasonido, no le va a afectar en nada al bebé. Ahora, va a depender de por qué le pidieron la ecomamaria. O sea, igual hay que pensar que durante el embarazo hay producción de glándula mamaria, hay más Claro. edema, ya entonces a lo mejor hay cosas que no se van a ver tan claras en esa ecografía. Ya, pero sí se puede, no tiene ninguna contraindicación. Perfecto. Vale García dice si se puede hacer el PAP durante el embarazo. Sí, también se puede hacer, pero el cuello va a estar un poquito más friable, a veces puede sangrar un poquito más, va a tener más exposición a hormona. Ya, lo ideal si la paciente no ha tenido un PAP antes, hacérselo al principio del embarazo y no al final, por ejemplo. O sea, si ya está con 28 semanas, no me va a cambiar la conducta tomarle un PAP ahí o tomárselo una vez que ya haya nacido el bebé. Claro. Otra pregunta, doctor, nos están llegando todas juntas. Dice, tengo 21 semanas y tomo Maltofer.
¿Es necesario tomar ácido fólico adicional? Es que el maltofer es fierro y el ácido fólico en teoría es complementario, ya, pero el ácido fólico acá lo ocupa en las primeras semanas de embarazo, hasta las 14 semanas. El ácido fólico ayuda al cierre del tubo neural del bebé, en este caso a la columna, Sí. ¿ya? Y se toma, como decía, hasta las 14 semanas. Antes, lo ideal sería que una paciente empezara a suplementarse previo al embarazo, ya Claro. por lo menos 3 meses antes. Ahora, lo bueno, esas son recomendaciones internacionales, pero lo bueno que tiene nuestro país en ese caso es que existe fortificación de todas las harinas con ácido fólico por ley. Sí. Entonces, nosotros no somos como otros países que tienen déficit nutricional de ácido fólico. Aparte que el chileno en general, todos somos buenos para el pan. Entonces, Eh, todos estamos comiendo pan, comiendo. estamos comiendo harina, ya, y estamos suplementados en ese sentido, ya. Perfecto. Doctor, Cami Tapia dice que tuvo un sangrado en la semana 11, luego en la semana 12, ahora ya tiene 14 semanas, pero sigue con, dice, botando sangre seca. ¿A qué puede Ya. deberse? Es que depende, uno ahí tiene que, o sea, de partida el sangrado nunca es normal en el embarazo, ¿ya? Por lo tanto, eso es una concepción que el sangrado nos está diciendo que algo está pasando, ¿ya? Entonces, cuando uno ve el sangrado, tiene que determinar si ese sangrado viene de adentro del útero o viene de afuera del útero, que puede ser que esté sangrando, por ejemplo, el cuello, ya por erosión, ¿ya? O a veces puede ser que tenga hemorroides, por ejemplo, y que la paciente no se ve, simplemente va al baño, se limpia y está sangrando, ¿ya? Entonces hay que evaluar primero de dónde viene La esa causa. sangre, ¿ya? Cuando viene de adentro del útero, uno debe pensar o debe ver si es que ese sangrado ya es producto de que se está desprendiendo, por ejemplo, el huevito, si es que la placenta está muy cerca del cuello, por ejemplo, cuando hablamos de placenta previa, ya que está tapando el cuello del útero, ¿ya? O simplemente son sangrados, por así decirlo, idiopáticos o sin causa, ya que son productos o sangrados de implantación, como los llama algunos, ya como el bebé tiene que escarbar al útero para poder entrar, ya para poder implantarse, que esta sangre sea producto de esos mismos restitos y que cayeron, ¿ya? Hay que evaluar bien, como le decía, la causa del sangrado. Que Si no vaya se ha entonces encontrado, con su sí, médico pues, en el fondo para que evalúe y determine el porqué de este sí, sangrado. Doctor, en sí, pues, virtud del otras causas, tiempo, ya. no, termine. No, que otra causa de sangrado ya, pero es de embarazos más grandes, a veces son las infecciones de adentro del saco amniótico, ya que, pero que también son más raras, pero habría, si el sangrado es persistente, uno podría ir evaluando eso. Entonces a veces puede uno tomar un cultivo vaginal, por ejemplo, y ver que no hay algún microorganismo ahí. Perfecto. Doctor, para ir avanzando y ya finalizando, tengo dos preguntas. Una tiene que ver con qué tratamiento se aconseja en los casos de diabetes gestacional. Bueno, la diabetes gestacional, uno lo primero que tiene que ver es cómo está ese control de la diabetes, ya porque hay pacientes que son catalogadas como diabéticas gestacionales porque salió la prueba de tolerancia a la glucosa alterada, pero que en niveles basales, o sea, si uno les pide un panel glicémico está todo normal, ya, y que esa diabetes gestacional está expresada como una resistencia a la insulina severa y que si esta paciente consume mucho nivel de azúcar, va a tener azúcares más altas, pero si su dieta está bien, ya, la verdad es que no hay que hacerles nada, ya simplemente irlas controlando, pedirles glicemias cada cierto tiempo, ya que se vayan pinchando el dedito en la casa y que vayan anotando esos valores, ya, y si eso está normal, uno puede seguir hasta el final y llegar a un embarazo de término. Distinto a pacientes que están mal compensadas y que uno ve que, no sé, se comen un pedacito de pan y que siguiendo una dieta estricta, aún así las glicemias suben demasiado, que esas pacientes, la mayoría se beneficia del uso de insulina, ¿ya? Y esa insulina la van a ocupar hasta que tengan al bebé, ¿ya? Ahora, recordar que la paciente que expresa una diabetes gestacional tiene mucho más riesgo de hacer una diabetes en unos años más, ¿ya? O sea, de ser diabética real si es que no se cuida de aquí a 5 a 10 años.
Perfecto. Doctor, y ya como última pregunta, considerando el contexto actual, tanto de pandemia como de campaña invierno, etcétera, las vacunas que se tienen que colocar las embarazadas. En esta época ya comenzó el tema de la influenza. Desde el lunes comenzaron a vacunarse algunas embarazadas sobre las 16 semanas contra el COVID y aparte, sí o sí, las embarazadas sobre las 28 semanas deberían colocarse la vacuna contra el coqueluche. ¿Son Sí. esas? ¿Hay más? ¿Sus O recomendaciones sea, al respecto? lo basal es que las pacientes, todas ya son pacientes de riesgo para influenza. Ya la vacuna para la influenza es segura en todos los trimestres del embarazo, o sea, independiente de las semanas que tengan, la paciente se puede vacunar contra la influenza. ¿Ya? La vacuna contra el coqueluche es una vacuna que no es para la mamá, es una vacuna para el Para el bebé. bebé. Ya hay para protección del bebé, que al momento de nacer no se va a vacunar para coqueluche hasta los 2 meses. ¿Ya? Entonces, por eso es que se les pone a esta paciente a las 28 semanas, ya la vacuna para coqueluche, y eso está incluido dentro del Plan Nacional de Inmunización y Inmunización. existe una campaña para embarazadas para todo esto. Ya esas vacunas ya están demostradas de que no producen daño ni para la madre ni para el bebé, entonces están incluidas. Ahora, con respecto a la vacuna para el COVID, es un poco más controversial, ¿ya? Porque no hay evidencia y esa evidencia no está dada porque no existen estudios prospectivos o estudios a largo plazo, porque pensemos que llevamos un año recién de pandemia, o sea, y entre que ahora recién apareció una vacuna que se está empezando a poner a población general y las embarazadas que habían vacunadas para esto eran pacientes que probablemente no sabían que estaban embarazadas, ya hay que se vacunaron. ¿Ya? Entonces no tenemos resultados a largo plazo para poder decirle con certeza usted no le va a pasar nada con esta vacuna. Entonces, ese es el problema que tenemos. ¿Ya? Ahora, salió un estudio hace poco de Pfizer que hablaba de que su vacuna, que es una vacuna recombinante, sería segura en las embarazadas, pero es un estudio. Entonces, si bien lo más probable es que no pase nada, ¿ya? Yo no le puedo asegurar como médico decirle, ¿sabe qué? A usted no le va a pasar nada. ¿Ya? Y ese es el problema y esa es la discusión ética que se ha Sí, tenido. O sea, no es que uno no quiera vacunar a las pacientes. O sea, si me pregunta a mí, yo quisiera vacunar a las pacientes, pero no puedo recomendárselo porque sería antiético de mi parte decirle a la paciente vaya a vacunarse si es que no tengo la certeza de que realmente eso no le va a causar ningún daño. Ahora, uno podría extrapolar información, ¿ya? Pero la extrapolación también tiene la cuota de incertidumbre, de decir si realmente esto me va a provocar un daño o no. No lo sé, lo estoy extrapolando de otras vacunas. Por ejemplo, uno puede decir la vacuna de Sinovac, ya que es un virus, que son partículas virales, virus inactivo, ya sí. es lo mismo que se hace con la vacuna de la influenza. Entonces, por lo tanto, uno podría decir la vacuna de la influenza no le provoca nada a las pacientes, yo extrapolo esa información y puedo decir que la vacuna de coronavirus tampoco, siendo del mismo tipo, no debería provocar problemas. Ya, sí, es una extrapolación, pero no se lo puedo asegurar. Entonces, ¿a qué acuerdo se llegó o llegó el MinSal en estos momentos? Que ellos tienen su comité asesor y que ellos han estado evaluando todo esto en conjunto con el Colegio Médico, con la Sociedad Chilena de Infectología, con la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia, a vacunar a las pacientes en base a la poca evidencia que hay, ¿ya? Porque existe poca evidencia, no podemos ocultar esa información, ya no, pero tenemos que decirle a las pacientes, hay poca evidencia, se recomienda en estos momentos vacunar con Pfizer, que es la única que tiene un estudio que dice que podría ser segura, ¿ya? Pero se buscó población de más riesgo, o sea, ya se sabe que las embarazadas ya tienen un desenlace un poco más o un cuadro un poco más severo que el resto de la población. Entonces, pacientes que tienen factores de riesgo, sí uno está recomendando la vacuna. En este caso, Perfecto. pacientes con patología crónica ya asociada. Doctor, ya para ir cerrando, nos quedaron algunas preguntas en el tintero, pero dice Pía Luna, dice la última, me tengo que hacer el examen de la tolerancia a la glucosa y tomo Glafornil. ¿Me lo debo tomar con normalidad antes del examen? Es que
la idea es ver a la paciente en su contexto. O sea, si no se toma el Glafornil, yo no voy a saber si es que está, o sea, la paciente está tomando Glafornil de antes porque era diabética o está tomándolo porque tenía resistencia a la insulina o porque se lo dieron por algún otro tratamiento. No lo sé, ¿ya? Pero a mí me interesa ver a la paciente en su contexto, o sea, si ella lo está ocupando diariamente, ese es su regularmente. basal, ¿ya? Perfecto. Es como, por ejemplo, las pacientes que me preguntaban a veces, si me voy a ir a tomar un perfil tiroideo, ¿tengo que tomarme la levotiroxina? Sí, porque yo quiero saber cómo estás con la levotiroxina. Perfecto.